Nosotros continuamos desarrollando más contenido para ustedes, Mario, y es que ahora vamos a conocer cuáles son las mentiras al solicitar la visa. Miren, ¿cuáles son estas situaciones tan complicadas? Vamos ahora a hablar con Nara Gilsina, y ella es asesora migratoria, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Andrea. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Sí, ahora vamos a hablar sobre las mentiras en la visa, cuáles son las consecuencias, cómo puede afectarle a una persona en su récord migratorio decir algún tipo de mentiras y en qué casos habría soluciones en los casos de que ya se haya cometido este problema. Totalmente. Tenemos un video que va a ejemplificar cuál podría ser la situación que se presente y luego continuaremos desarrollando las respectivas preguntas para Nara, que se encuentra con nosotros. Adelante, por favor, con el video. For the first X-Men, my passport was expiring under 6 months, which apparently you're not supposed to travel, blah, blah, blah. So they were like, whatever you do, don't tell them that you're here for work, because they'll ask for a work visa. Say you're here for pleasure. And I'm like, oh my good God, I have to lie to a customs officer. And so I'm working myself up so much through the line. I'm like, okay, I just have to have a backstory. I got a backstory, and I have to believe it. And so it gets there, and he was like, business or pleasure? And I was like, pleasure? What are you doing for pleasure? My brother's getting married. And he was like, where's he getting married? Wimbledon. Is he American? Yes. Do you have an invitation? No. Are you telling the truth? No. I don't have a work visa, and my passport expires, and I'm not even supposed to be here. And I had to sit in a tiny little jail for like 5 hours while they called my employer. I felt tiny. Pues en el caso de ella, me entendés que es en otro nivel, pues, pero un caso de mentira, ya mismo te regresan y te sellan la visa, te la cancelan, ¿no? Sí, esa es en la mayoría de casos donde obviamente si el propósito inicial no es el real y le logran descubrir a la persona que realmente está mintiendo, sí, el oficial de aduanas, como era en este caso, definitivamente puede enviar a la persona de retorno a su país de origen y tener consecuencias en aplicaciones futuras. En algunos casos van con una sanción verbal en donde les dicen de que a la próxima no lo vuelvan a hacer, pero en muchos casos van inclusive con castigos de hasta 5 años por no ir bien asesorados al momento de hacer su viaje. Santo Dios. Nara, ¿cuáles son las mentiras que ustedes como asesores migratorios han identificado que son las más comunes al momento de hacer la solicitud? Pues de hecho hay varios casos. En nuestro país pues a veces no siempre es por la intención en sí de mentir, a veces es por no estar bien asesorados o por no tener la información completa. Cometimos ciertas preguntas que son básicas al momento de solicitar la visa. Por ejemplo, las personas que alguna vez han tenido algún problema con la ley, inclusive si ya está resuelto, el formulario pide explícitamente que se explique qué fue lo que pasó, debido a que la embajada tiene un registro de todos los procesos que una persona ha podido tener, me refiero a procesos legales. Si la persona decide omitirlo, que es común porque me dicen el caso ya fue hace 20 años, el caso ya está cerrado, pero realmente lo que nos piden es si alguna vez hubo algo de esto y hay que contestar con toda la verdad para poder explicar de qué manera se dio, cuál fue la culminación, qué resultado tuvo, si la persona fue encontrada inocente, porque obviamente que nos inicien un proceso no quiere decir que tengamos culpabilidad y eso es lo que hay que explicar al final en este tipo de casos. Okay. ¿Qué pasa si yo tengo un familiar cercano, hay un hermano o mi papá, mi mamá está en Estados Unidos de manera ilegal? ¿Lo tengo que decir o mejor lo omito por cualquier cosa? Mejor que no. Pues de hecho, el formulario nos solicita que indiquemos si tenemos hermanos, prometidos, esposos, madre y padre en Estados Unidos. Y trae la opción para que nosotros podamos indicarle de una sola vez de antemano al cónsul que nos va a entrevistar si la persona está con residencia, con ciudadanía, si está de forma irregular o con una categoría de no inmigrante o si tiene algún otro estatus, porque existen muchos estatus para los salvadoreños que están en Estados Unidos y lo importante es que los coloquemos de esta forma para que luego no nos generen un problema en caso haya ya un registro y el cónsul vea que realmente hay una persona allá y le toque indagar al momento de la entrevista, que no es lo ideal. O sea, mejor decir la verdad, o sea, al final es cuestión distinta. Si tu hermano decidió irse y está allá,
tiene que ver con lo que tú vas a hacer. O sea, si tú quieres ir de turista, tienes que decir la verdad. Claro, y en la mayoría de casos, pues el cónsul evalúa el caso por individual. Cada caso es diferente. Tal vez las circunstancias que llevaron a algún familiar cercano a emigrar de forma irregular no van a ser las mismas que en el caso que la persona que está aplicando a la visa. Seguramente sus circunstancias laborales, familiares, son diferentes a las de su familiar cercano. Totalmente. Se dice que lo que hay que demostrar es que tenemos un arraigo al lugar donde pertenecemos, y esto lo demostramos a través del estatus familiar, del estatus económico, del estatus laboral, si tenemos o no alguna pertenencia, algún inmueble. Y de no ser así, ¿cómo podemos nosotros demostrar el arraigo que tenemos, que vamos a regresar a nuestro país, si no contamos a lo mejor con un trabajo que digamos que tenga las políticas de cualquier trabajo, que cotice, sino que es otro tipo de trabajo, que no es bajo contrato? Sí, bueno, de hecho que es reconocido los trabajos de profesionales independientes. Generalmente los profesionales independientes declaran su IVA al momento de ofrecer un servicio, o se les hace un descuento de la renta al momento de proveer igual servicios a las empresas. Estas declaraciones al final de impuestos nos sirven mucho para poder demostrar de cuántos son nuestros ingresos y que hemos tenido cierto ingreso que es de un nivel aceptable para poder indicar que podemos pagar un viaje de ida y vuelta a Estados Unidos o a Canadá o a cualquier país que se desee aplicar. Esto es bien importante porque cuando no tenemos documentación adecuada se puede dar a que nosotros perdamos cierta credibilidad porque no estamos de acuerdo a los documentos de respaldo. Por ejemplo, si la persona es un profesional independiente y no declara IVA o no le hacen su debido descuento de renta, tal como tú dices, pues se deben buscar otro tipo de formas. En algunos casos las personas se publicitan por medio de redes sociales y hay un registro constante de que están promoviendo su negocio, su imagen, y eso nos puede servir como una prueba de que realmente la persona se dedica a eso. Y los récords bancarios nos sirven también para demostrar que estamos teniendo un ingreso. No necesariamente debe ser una constancia salarial o los impuestos, sino que también hay otras formas, siempre y cuando vayamos bien asesorados de qué podemos llevar o qué podemos presentar y cómo nos podemos desarrollar en frente de la entrevista con el cónsul. Y ojo, pregunto esto porque hay muchas personas que cuando no tienen, como decía la licenciada, la documentación de respaldo, optan por mentir y poner, por ejemplo, que te ponen un estimado de ingresos, más o menos cuánto es, y mienten, y luego la carta del banco dice otra cosa. Sí, así, y esto sí nos puede llevar a consecuencias. Desde lo más leve, que podría ser una negación porque el cónsul no esté convencido con lo que estamos diciendo, hasta cosas un poco más graves como que no nos permitan volver a aplicar o que nos den una inhabilitación, que es decir que a pesar de que la persona aplique, simplemente la respuesta va a ser no por el periodo de tiempo que el cónsul indique. Entonces, sí hay que tener cuidado al momento de cómo expresamos nuestro perfil, cómo nos expresamos frente al cónsul y lo que vamos a indicar que somos. Hay formas de poder explicar qué somos y qué hacemos sin meternos en problemas y sin decir mentiras al momento de la entrevista. Yo creo que lo mejor y lo más primordial en ese tipo de cosas es desde el formulario decir siempre la verdad. Porque si decimos la verdad, obviamente tenemos la probabilidad de que no vaya a existir algún tipo de castigo o que vayamos a quedar fichados por mentir, etcétera, etcétera, que se van a complicar más las cosas. Yo creo que a pesar de la situación que tengan o que estén viviendo, siempre diga la verdad. Sí, así es. Y al final, si usted tiene algún caso o si la persona no se siente totalmente segura con su perfil, obviamente para eso a veces estamos los expertos que los podemos ayudar a guiarlos por el proceso para presentarse de la mejor forma sin recurrir a mentir. Qué bueno. Exactamente. Muchísimas gracias, Nara, por acompañarnos. A usted le compartimos, por supuesto, todos los contactos. Por si este año o el próximo usted desea hacer todos sus trámites con la visa, lo haga de la mano de expertos y no comete el error y no pierda tampoco su dinero, ¿verdad? Por hacerlo de manera incorrecta. Continuamos con más de Lleva la Mañana. Adelante.